Bueno, una vez que nos queda claro que el demonio existe, como ya lo hemos visto, vamos ahora a considerar cuál es la naturaleza del demonio. Vamos a hablar de esto. Y vamos primero a hablar sobre los errores que se cometen cuando se habla de la naturaleza del demonio. ¿Qué errores se pueden cometer? Por ejemplo, cuando se dice que el demonio es un ser abstracto o es una representación del mal, eso es un error. Eso es un error. Cuando se dice que el demonio es una idea cultural, eso es un error. O cuando se dice que pertenece este tipo de creencias a una cierta visión del mundo, por ejemplo, el mundo judío, ¿no? Mitología judía, digámoslo así, ¿no? Es un error también, es un error. Ha habido teólogos, ¿no?, que han dicho este tipo de cosas sobre la naturaleza del demonio, que no es un ser real, pero contrario a estas posturas, ¿no?, el magisterio de la Iglesia nos enseña que el demonio es un ser real y que es un ser personal. No es un símbolo, no es una idea cultural, no es un fantasma, es una presencia misteriosa. Por ser espiritual tiene mucho poder, pero es una criatura. Y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 395, ahí se aclara muy bien, ¿no?, que el demonio es una criatura. Y también la Iglesia cree en ello, cree que en la existencia del demonio, porque no se explicaría la conexión que hay entre tanta miseria que vive el hombre en la tierra, porque realmente vivimos en situaciones de bastante miseria, de mucha maldad, de mucha tragedia, mucha enfermedad, muchas discapacidades de todo tipo, o sea, toda esta miseria humana que es impresionante lo que hay en la tierra, ¿no? La herida que tiene nuestra humanidad no se explicaría sin una conexión a lo que ocurrió en el pecado original, lo que nos cuenta el libro del Génesis, en el capítulo 3, la caída del hombre, y tampoco entenderíamos toda esta miseria que hay en el mundo y tanta maldad que hay en la tierra, no se entendería pues sin la tentación del demonio. No se entendería esto. Ahora, ¿el demonio es un Dios malo? Entonces, no es un Dios malo el demonio. ¿Por qué? Porque primero, el demonio no es Dios. Esto nos tiene que quedar muy claro. Es una criatura. La Iglesia así lo afirma, ¿no? Ha habido en la historia de la Iglesia, ha habido grupos que se han separado, grupos cismáticos, heréticos, que han creído que el demonio es un Dios que tiene cualidades divinas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo se ha dado este fenómeno en grupos maniqueístas, dualistas, ¿no?, sectas gnósticas, en donde se creía la existencia de un Dios bueno y la existencia de un Dios malo, pero Dios, al fin y al cabo, ¿no?, se ha enseñado eso. El Dios malo sería el Dios de la oscuridad, el Dios de la materia, según estos grupos heréticos, pero se le atribuyen poderes divinos a Dios de esta manera, ¿no? Incluso ha habido personas que dicen que hasta tiene cuerpo, que el demonio hasta puede tener cuerpo, un Dios con cuerpo y con deseos sexuales, ¿no? Bueno, vemos pues entonces que esto es falso, estas son herejías. Nosotros decimos el demonio es una criatura, una criatura. Ahora, esta criatura que es el demonio puede coaccionar nuestra libertad, es decir, obligarnos, por ejemplo, a pecar, y decimos no, el demonio no nos puede obligar a pecar. Es decir,
nosotros tenemos la libertad, que es una modalidad de la voluntad, ¿sí? Tenemos nosotros voluntad, inteligencia, pero el demonio no tiene acceso a la voluntad, no tiene acceso, no puede acceder. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres y nos quiere libres. Es una característica de nuestra creación. Somos seres espirituales, racionales y por lo tanto libres para elegir entre el bien y el mal. Entonces, si el demonio, por ejemplo, nos obligara a pecar, entonces, pues diríamos, no tenemos libertad y no tendríamos por qué tener responsabilidad tampoco, no seríamos responsables de nuestros actos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos libres, estamos como coaccionados a pecar y esto no es así. Es decir, somos libres, ¿verdad? Y si no fuéramos libres y el demonio nos obligara a hacer actos de maldad, entonces también diríamos, bueno, pues el infierno y el castigo no habría infierno, no habría castigo. ¿Por qué tendríamos que ir al infierno como obligados, no? Si libremente no lo elegimos. Entonces no seríamos reos, digámoslo así, no tendríamos culpabilidad para ir al infierno o para sufrir las consecuencias de nuestra última opción en la vida, ¿no? Entonces, el demonio no puede obligar al hombre a cometer todo tipo de pecados. El hombre es libre. No somos títeres del diablo. No, el hombre no es un títere. Puede, de alguna manera, colaborar con el demonio, ciertamente, ¿no? Pero finalmente el hombre es libre para elegir. Y tampoco es un error el decir que el demonio tiene que ver con nuestros pecados ancestrales. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Al ratito, si quieren ustedes preguntar sobre esto, con mucho gusto, pero hoy está bastante extendida la idea de que el demonio tiene que ver con los pecados de nuestro árbol genealógico. Es decir, porque personas de nuestro árbol familiar pecaron, nosotros tenemos una cierta propensión al pecado, como por ejemplo, no sé, las drogas, digámoslo así, ¿verdad? Allá en mis ancestros hubo un drogadicto, entonces yo soy un drogadicto porque de alguna manera el demonio me está obligando a pecar con ese pecado porque alguien lo cometió en mi árbol genealógico en el pasado, ¿no? Después aclaramos estas dudas, pero digámoslo así, el demonio no actúa a través de pecados ancestrales. No tiene por qué determinarnos que nosotros vamos a tener tal o cual inclinación a pecar, que se puede dar por otros motivos, pero no porque el demonio te obligue, porque tus pecados por los pecados de tu árbol genealógico, ¿no? Bueno, una vez que hemos dicho pues lo que no es el demonio, los errores que se cometen sobre la naturaleza del demonio, ahora vamos a hablar sobre lo que sí es el demonio y cuál es su naturaleza, ¿no? Primero tenemos que decir que es un ángel y el ángel ha sido creado bueno. Todos los ángeles fueron creados buenos por Dios, son criaturas de Dios. Entonces, el diablo nunca fue naturalmente malo. Dios no lo hizo así, con una naturaleza malvada. Todo lo hizo bueno, ¿no? Dice Génesis en el primer capítulo. El demonio no tenía una inclinación natural al mal. No la tenía. Fue creado con una naturaleza buena, pero se hicieron los demonios a sí mismos malos por propia elección. Después hablaremos mucho más adelante de cómo fue la caída de los ángeles, qué fue lo que sucedió, que dicen los teólogos, lo veremos después. Pero, por lo tanto, nos dice, por ejemplo, algunos escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo San Judas, dice: a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los tiene Dios guardados con cadenas eternas para el juicio del gran día, dice Judas.
San Pedro, en su segunda carta, habla de ángeles que pecaron y que Dios no los perdonó, sino que los precipitó en el infierno. Los entregó a prisiones tenebrosas, dice San Pedro, en su segunda carta, capítulo 2. Y San Juan dice del demonio que el diablo ha sido pecador desde el principio. Ahí en su primera carta, en el capítulo 3, San Juan lo dice y también dice, es homicida desde el principio. No hay verdad en él. Juan capítulo 8. Entonces, para hablar de la naturaleza del demonio, tenemos que decir que tiene una naturaleza angelical, angélica. Es un ángel. Es una criatura personal, es espiritual, y si es espiritual, tiene inteligencia y tiene voluntad, inteligencia y voluntad, como todos los ángeles también. Sin embargo, esta naturaleza angelical con la que fue creado, se deformó por el pecado, ¿no? El pecado de origen, el pecado primero de los ángeles, ¿no? La soberbia, la rebelión contra Dios. Eso hizo que se deformara la naturaleza angélica, como ya lo vimos también, que tiene una naturaleza preternatural, lo dijimos, ¿verdad? Pero los que se convirtieron en demonios fueron deformados, ¿no? Una naturaleza preternatural degradada, a diferencia de los ángeles buenos, que tuvieron una naturaleza o conservan su preternaturalidad, pero elevada hacia lo sobrenatural, porque ya están en contacto con Dios. Entonces, rechazó al Creador, no quiso adorarle, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y de esa manera perdió sus dones sobrenaturales con los que fue creado. Es decir, la vida divina que tenía, la gracia santificante, todo ello lo perdió, se alejó definitivamente de Dios. Pero después del pecado, Dios no le quita al demonio su naturaleza angélica, la sigue conservando. El demonio sigue siendo un ángel. Esos atributos no se los quita, pero sin embargo, esa naturaleza angélica es ahora utilizada para el mal únicamente. ¿Qué características tiene esta naturaleza angélica que tiene el demonio, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Primero, es superior a nuestra naturaleza humana. Lo tenemos que decir. Es decir, ya lo hemos visto como en todos los seres de la creación hay una escala ontológica, es decir, una escala del ser. No es lo mismo un mineral que un vegetal, que un animal, que un ser humano, que un ángel y que Dios. Es decir, hay una jerarquía, ¿verdad? En la creación. Primero los minerales, luego los vegetales, luego los animales, luego los seres humanos y después los ángeles y finalmente Dios. Es la jerarquía del ser. Entonces, la naturaleza del ángel es muy superior a nuestra naturaleza humana en esta jerarquía. Ciertamente es imperfecta ontológicamente, porque solamente en su ser, el ser perfecto, perfectísimo, es únicamente Dios. Todo lo demás es imperfecto, incluyendo los ángeles. Entonces los ángeles tienen una naturaleza ontológicamente imperfecta, no son Dios. Ellos, por lo tanto, no pueden crear de la nada. Solamente de la nada crea Dios. Ellos no. Y por supuesto, el demonio también tiene una naturaleza moralmente imperfecta. ¿Por qué? Porque moralmente optó por oponerse a Dios. Se opuso, se rebeló. Y es una naturaleza puramente espiritual. Es decir, es espiritual, inmaterial, pero tiene capacidad de interactuar con lo material. Tiene capacidad para interactuar con lo material. ¿Cómo es su actuación? ¿Cómo es su actuación con los hombres, ¿no? En esta naturaleza angélica de la que estamos hablando? Bueno, puede ser puramente espiritual
El demonio puede actuar solamente, puramente, de manera puramente espiritual hacia los hombres. Es decir, es lo que nosotros conocemos como la acción ordinaria del maligno. La acción ordinaria del maligno se llama tentación. Esa es la acción ordinaria, espiritual. Pero también puede actuar de otra manera que es extraordinaria, que puede llegar a ser física en el mundo de los hombres. Puede actuar físicamente y a esto llamamos acción extraordinaria del maligno. Por otra parte, ¿no? El hombre en comunión con Dios puede vencer al maligno y puede humillar al maligno. O sea, puede resistir la tentación, puede hacerle frente, puede vencerlo, y esto humilla al ángel caído. ¿Tienen entonces los demonios inteligencia y voluntad? Sí, sí la tienen. ¿Por qué? Porque son seres personales espirituales. Entonces están dotados de inteligencia y de voluntad, y esa inteligencia y esa voluntad no se perdieron por el pecado. Entonces, son absolutamente inmateriales, pero tienen inteligencia y tienen voluntad. Es decir, tienen la facultad como seres inteligentes de conocer, conocen la realidad, tienen entendimiento. Hay un principio inmaterial en el ángel y esto es lo que hace que pueda conocer, pueda buscar la verdad, por ejemplo, ¿no? Un ser humano que también tiene capacidad de conocer, busca naturalmente la verdad. Entonces tienen una facultad cognoscitiva, pero también tiene otra facultad que se llama apetitiva, de apetito, es decir, la voluntad. Todos tenemos voluntad, quiero decir, vamos detrás del bien. Cuando vemos un bien, traigo hambre y veo una hamburguesa, evidentemente digo, ahí está la solución para mi hambre, ¿no? Lo veo como un bien y voy tras la hamburger, ¿no? Entonces, esto también lo tiene el ángel y lo tiene el demonio, lo tiene también el ir detrás de un bien. Y también tenemos que decir que la inteligencia del ángel y del demonio superan por mucho nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque el demonio y el ángel, o sea, los ángeles y los demonios, por ser criaturas angélicas, ellos tienen una manera de conocer que es, lo abarca todo al mismo tiempo. Nosotros no. Nosotros conocemos por partes, ¿no? Tenemos que ver, analizar, y nos vamos por partes, analizando cada dato que nos llega. Nos llegan los datos, los pasamos por los sentidos, ellos no tienen sentidos. Nosotros sí tenemos sentidos, los ángeles no. Nosotros podemos, de hecho, tenemos que tocar, ver, oler, sentir y pensar, ¿no? Con los datos que tenemos, los procesamos y es la manera como nosotros conocemos y lo vamos haciendo por partes, ¿no? El demonio no, el ángel tampoco, o sea, es decir, conocen todo al mismo tiempo. Ahora, tienen un cuerpo material. ¿Cómo actúan con la materia entonces? Aquí, esto lo que les estoy compartiendo, sobre todo está tomado del estudio, de los estudios que Santo Tomás de Aquino hizo sobre el mundo angélico. Él analizó muy bien, por eso le llaman a Santo Tomás el doctor angélico, ¿sí? Por su doctrina sobre los ángeles y también sobre los demonios. Entonces, Santo Tomás nos enseña que los demonios no tienen cuerpo material, tampoco los ángeles buenos, no lo tienen. ¿Cómo interactúan entonces con la materia? ¿Cómo interactúan? Primero, no tienen cuerpo, no necesitan un cuerpo. Son seres espirituales, no tienen cuerpo como nosotros lo tenemos. Su relación con el cuerpo es accidental. ¿Sí? Accidental. O sea, por ejemplo, yo tomo esta botella de agua, ¿no? Yo tengo una relación accidental con esta botella de agua. Es un accidente, no es mi sustancia. Esto no es sustancia mía.
Yo tengo relación con ustedes de una manera accidental también, ¿verdad? Aquí nos conocemos, ¿verdad? Charlamos, ¿verdad? Nos saludamos, somos amigos y tenemos una relación accidental, pero no sustancial. Quiero decir, ustedes no son parte mía, ni yo soy parte de ustedes, nadie, cada uno es una sustancia diferente, ¿no? El ángel también. Entonces, cuando tiene una relación con el cuerpo, cuando un ángel tiene relación con un cuerpo, no es una relación sustancial, ese cuerpo no es parte del ángel. Aunque tome posesión, aunque tenga un influjo sobre esa materia, ese cuerpo no es parte de él. Entonces tiene una relación con los cuerpos de manera accidental únicamente. Puede interactuar con ellos, cierto, pero de manera solamente accidental. Los ángeles ni los demonios no sienten, no conocen por los sentidos, no necesitan moverse, no necesitan ver, no necesitan oler, tocar como nosotros, gustar. No es así, no se mueven tampoco, ¿sí? Nos cuesta quizá pensar no en estas categorías porque nosotros estamos limitados y nos movemos en el tiempo y en el espacio, pero pensemos que ellos están, no están como nosotros estamos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ni en el espacio. Entonces no conocen por los sentidos y si toman forma corporal, que lo pueden hacer, es para comunicarse con nosotros, para darnos un mensaje a nosotros. Ahora, si se aparecen de manera corporal, como lo vemos en la Biblia, todos estos datos los conocemos por la revelación bíblica, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Tobías, ustedes van a ver cómo el arcángel Rafael va conduciendo a Tobías a su encuentro con Sara y cómo va a curar también a su papá, a Tobit, ¿no? Entonces, vemos que está manifestado el arcángel Rafael ahí. San Miguel también se aparece en algunos pasajes bíblicos, están las apariciones de San Miguel Arcángel también. Entonces, cuando se aparece, ¿de qué manera lo hace? ¿Cómo se aparece un ángel o un demonio? ¿Cómo se aparece? Se aparece tomando materia ya existente. Toman materia existente y se pueden manifestar. Yo recuerdo en una ocasión, me dice un muchacho, ¿verdad? Se veía muy bien, muy cuerdo, educado, me decía, padre, no me lo va a creer. Bueno, por cuestiones de brujería y todo eso, vomité una tarántula. Yo la vi. Él me lo decía, yo no la vi. Yo personalmente no la vi, pero él me decía que la vio. Y el muchacho creo que no me estaba mintiendo. Pero, ¿qué sucede en ese caso? ¿Había una tarántula en el estómago de este hombre o no había una tarántula? No había. Si se manifestó una tarántula que salió de su boca y él la vio, no es porque la haya traído adentro. Es porque el demonio puede tomar materia existente para crear y dar un mensaje. ¿Sí? No crear algo de la nada, porque ya vimos que no lo puede hacer, sino que forma, tomando materia existente, un ser, se puede manifestar incluso él a través de un cuerpo humano o como un cuerpo humano, como lo hizo con Tobías, ¿no? San Rafael Arcángel. No puede engendrar, el demonio no tiene ni óvulos ni espermatozoides, no puede engendrar. No está en su naturaleza eso. Y en el caso de una posesión diabólica, ¿no? Se trata de un dominio que el ángel caído hace sobre un cuerpo de una manera despótica, o sea, la persona está descompuesta, ¿no? Ejerce como una violencia, digámoslo así, en el cuerpo de una persona. Pero nunca va a tomar posesión del alma de esa persona, porque el alma de esa persona sigue siendo lo que le da vida a su cuerpo. Es decir, el alma es la forma sustancial del cuerpo
lo dice la filosofía. Y entonces, un demonio que toma posesión de un cuerpo no toma posesión del alma. El alma sigue estando ahí, la persona sigue estando viva. Esa alma con la que fue creada, esa persona sigue estando ahí. Solamente que el demonio ejerce un poder despótico sobre el cuerpo, no sobre el alma de la persona. ¿Sí? No toma posesión del alma. Lo veremos más adelante, ¿no? Explicaremos esto un poco más adelante. Se habla también de una jerarquía demoníaca. Y Santo Tomás enseña esto también. Hay una jerarquía y hay coros de los ángeles. Es decir, los ángeles fueron creados en 9 coros, 9 categorías, digámoslo así, de ángeles. ¿Cuáles son? Ángeles, arcángeles, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades y virtudes. 9 jerarquías, 9 coros, de los ángeles. Y estos 9 coros se agrupan en 3 grupos o jerarquías. 3 jerarquías, 9 coros. ¿Sí? Las jerarquías que están más cerca de Dios, se dice que son los serafines, los querubines y los tronos. Luego, los que están más cerca del hombre, los coros de ángeles que están más cerca del mundo humano, son los arcángeles, los ángeles y los principados. Y luego está también, como otra parte de la jerarquía angélica, otros 3 coros de los ángeles, que son las dominaciones, las virtudes y las potestades, ¿verdad? Son los 9 coros angélicos agrupados en 3 jerarquías. Bueno, son jerarquías ontológicas, Dios así los hizo, no se pueden cambiar de jerarquía, ¿no? Está inscrito en tu ser, en el ser de ellos. Así como está inscrito en mi ser, que yo soy varón, nunca podré ser mujer, por más que me vaya a operar, siempre seré un varón. Eso está también inscrito en la jerarquía angélica. En cada ángel tiene su jerarquía, pertenece a una jerarquía, está inscrito en su ser. Entre ellos hay una forma de gobierno despótico, es decir, no es como que obedezco por amor, no. Es una obediencia despótica en esa jerarquía de gobierno entre ellos, ¿no? Se humillan entre ellos, se obedecen, los de mayor jerarquía humillan a los de menor jerarquía y estos les obedecen. Se habla también de la existencia de demonios íncubos y súcubos. ¿Qué es esto? Bueno, esto es probable, esto no es así como que doctrina de la iglesia y comprobado, no. Se habla de una probabilidad de que existan este tipo de demonios que son demonios sexuales, íncubos y súcubos, es decir, un demonio íncubo sería un demonio que toma forma de hombre para seducir o tentar a una mujer, y un demonio súcubo sería un demonio que toma forma de mujer para seducir a los hombres, a un varón. ¿Verdad? Apariencia de mujer, apariencia de hombre. El demonio podría tomar forma humana con materia existente, ¿verdad? Volvemos a lo que ya les dije hace un momento, de que se puede tomar materia existente para crear una visión, digámoslo así, pero no puede crear por sí mismo, porque no es Dios. Es interesante ver también cómo ha habido en la historia de la iglesia santos que han sufrido este tipo de tentaciones con este tipo de demonios, por ejemplo, con demonios sexuales, ¿no? Hay un santo que se llama San Alfonso María Rodríguez. Él experimentó este tipo de tentaciones. Será interesante también ver un poco de su vida. Pero el objetivo, por ejemplo, es llevar a una persona casada a despreciar a su esposa o a su cónyuge, o, por ejemplo, una persona consagrada, perturbarla. Lo puede hacer, ¿no?
¿Cuántos demonios hay? No se sabe. No se sabe el número de demonios. El libro del Apocalipsis del apóstol San Juan nos dice que fueron creados miríadas de ángeles, ¿no? Y luego después dice también cómo el dragón barrió una tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, por eso se cree que habrá aproximadamente una tercera parte de ángeles que se hicieron rebeldes, mientras que 2/3 partes se quedaron como ángeles buenos. ¿Por qué prevalecieron los ángeles buenos sobre los rebeldes? Pues por la sencilla razón de que tenemos una inclinación natural hacia el bien, ¿no? Que no se puede quitar. El hombre y la criatura racional está inclinada naturalmente hacia el bien, aunque estamos nosotros heridos y nos puede costar también hacer el bien por la naturaleza herida que traemos por el pecado original, ¿no? Entonces el pecado siempre va a ser contrario a la inclinación natural. Se ha hablado también, o se han hecho preguntas de que si cada ser humano tiene un demonio desde su nacimiento, así como el ángel de la guarda es asignado por Dios, y esto es parte de la enseñanza de la iglesia, que cada uno de nosotros tiene un ángel custodio. Lo tenemos, ¿verdad? Lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Se ha dicho que quizá tengamos también un demonio que nos tienta, ¿no? Que un demonio que Satanás puso ahí a nuestro lado para acompañarnos durante toda la vida y llevarnos hacia el mal, arrastrarnos hacia el pecado, hacia el mal. Bueno, no es probable esto, que así ocurra, ¿no? Que haya un ángel que nos está instigando al pecado y que fue puesto por el demonio, por Satanás, desde nuestro nacimiento. Ha habido escritores que así lo han creído, escritores eclesiásticos, Orígenes, por ejemplo, Gregorio Niceno, Juan Casiano, Pastor de Hermas, que han sido autores de la antigüedad y también del medioevo, Pedro Lombardo y otros, ¿no? Que han creído esto, que tenemos un diablo que nos acompaña desde el día del nacimiento. Sin embargo, ¿qué podemos decir acerca de esto? Que no hay datos de la revelación que así lo muestren, no hay datos. Y también podríamos pensar que esto se opone o es contrario a la bondad y a la misericordia de Dios, ¿no? Por eso esto no tiene fuerza para ser probado. Entonces, aquí lo más probable es que el demonio actúe sobre todo en la tentación. Cuando el demonio te quiere llevar hacia el mal, te va a tentar. Es decir, te puede tentar por un ataque repentino. Estoy de repente viendo ¿de dónde me salieron estos malos pensamientos horribles cuando me estaba acercando a comulgar? Como un ataque violento, ¿no? Que puede ocurrir. Y esto es probable que sea el demonio, que por un acto de violencia te está tentando. Lo otro, el otro tipo de tentación es más sutil, es decir, por el diálogo. Se empieza a insinuar, ¿sí? Se empieza a insinuar. Entonces, pues sí, estoy mal con mi esposa, ¿no? Pero esta compañera de trabajo, pues me cierra el ojo y, bueno, pues ¿por qué no le invito un café, ¿verdad? O sea, para desahogarme un poquito con ella. Entonces, ese tipo de diálogo, por eso el Papa Francisco ha insistido mucho en eso, ¿no? Con el demonio no se dialoga, ¿no? No dialoguen con el diablo. Entonces, es semejante esto al diálogo que mantuvo Eva con la serpiente. Empezó a dialogar y cayó. Entonces, aquí vamos a dejar nuestra catequesis del día de hoy. Ya tenemos 34 minutos. Y bueno, pues aquí dejamos nuestra catequesis y vamos a continuarla posteriormente.